Bienvenidos al proyecto sobre la farmacocinética y la farmacodinamia de los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca pertenecientes a la carrera de odontología. ¿Qué es la farmacocinética? La farmacocinética es un proceso que se compone por 4 etapas, las mismas que se encargan del estudio de todos los procesos que sufre el fármaco cuando ingresa al organismo del paciente, así como también de sus movimientos dentro del mismo. De la misma manera, la farmacocinética permite conocer la concentración en la biofase en función de la dosis y tiempo de administración, lo cual nos facilita saber si la cantidad del medicamento fue la adecuada o se requiere cambiar ya sea de cantidad o de dosificación. Se debe aclarar que los fármacos para poder actuar deben alcanzar su concentración mínima eficaz en el tejido diana o célula donde se va a llevar a cabo el efecto terapéutico. Esta concentración dependerá de las 4 etapas de la farmacocinética. De igual manera, no debe de sobrepasar la concentración mínima tóxica, ya que no logrará su efecto farmacológico. Las etapas son la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, mejor conocidos como procesos ADME, con los que se busca elegir la mejor vía de administración, la forma farmacéutica, dosis e intervalo de dosificación, permitiéndonos cumplir con tratamientos individualizados en función de las características antropométricas y fisiopatológicas del paciente. Las diferentes formas farmacéuticas van de la mano con la vía de administración del medicamento, y estas pueden ser enterales y parenterales. Las enterales se dividen en oral y en rectal, mientras que las parenterales se dividen en inyección, donde están la extravascular y la intravascular, y la tópica, que son cutáneas y mucosas. La absorción es el movimiento de un fármaco desde el sitio de administración hasta la circulación sanguínea. La absorción sistémica de un fármaco depende de 3 factores: las propiedades físico-químicas del fármaco, la anatomía y fisiología del lugar de absorción y la forma farmacéutica. Existen factores que afectan el proceso de la absorción. Estas son las características de la preparación farmacéutica, las características físico-químicas del fármaco, el mecanismo de transporte por la membrana celular, ya sea mediante un transporte activo o pasivo en caso de moléculas de baja masa molecular, o puede darse también un transporte por endocitosis, exocitosis o transitosis en caso de moléculas de elevada masa molecular. También dentro de estos factores se encuentran las características del lugar de absorción, la eliminación presistémica debido al efecto de primer paso hepático, el cual consiste en la metabolización de ciertos fármacos que se lleva a cabo en el hígado, donde gran parte del medicamento es eliminado y solo un cierto porcentaje va al torrente sanguíneo. Y por último tenemos las vías de administración. La distribución es un proceso por el cual un fármaco se difunde o es transportado desde el espacio intravascular hasta los tejidos y células corporales. El transporte de fármacos puede ser a través de la unión a proteínas, unión a células sanguíneas o por fracción libre. Los principales compartimentos del organismo a nivel de los cuales el fármaco se transporta son el agua plasmática con un 5% del peso corporal, el agua intersticial con un 16% del peso corporal, la grasa con un 20% del peso corporal y el agua intracelular con un 35% del peso corporal. Al igual que en la absorción, la distribución también tiene factores que afectarán su proceso. Estos son el grado de unión a proteínas plasmáticas, el flujo sanguíneo y por último la permeabilidad capilar. Tercer proceso, metabolismo, es la conversión química o biotransformación de fármacos o sustancias endógenas en compuestos más fáciles de eliminar. El metabolismo busca la desaparición plasmática del fármaco. Los resultados del metabolismo van a ser metabolitos activos e inactivos. Transformación, biotransformación enzimática, regulado por enzimas, biotransformación no enzimática, regulado por reacciones químicas. Uno conocido como reacciones de funcionalización comprende reacciones de oxidación, reducción, desalquilación y hidrólisis. Esto provocará que los fármacos sean menos liposolubles, convirtiéndose en hidrosolubles para que sean eliminados. Este proceso va a estar regulado por el citocromo CYP450, específicamente por el citocromo CYP3A4, el cual va a estar metabolizando más del 50% de los fármacos. Fase 2. Los metabolitos que se formaron en la fase 1 se combinan con sustancias endógenas propias del organismo del paciente.
para producir compuestos sin actividad farmacológica y que tiendan a ser hidrosolubles para que posteriormente sean eliminados del organismo, dando lugar a un fármaco conjugado. Biotransformación no enzimática regulado por reacciones químicas. Tenemos la absorción, que es un mecanismo de biotransformación, la quelación, se utilizan agentes quelantes que facilitan la excreción, la ionización, moléculas cargadas eléctricamente que provocarán una translocación. Del metabolismo, disminución de la liposolubilidad del fármaco, cambios de la activación biológica, efecto del primer paso hepático, metabolismo saturable y posibles interacciones farmacológicas. Factores que modificarán el metabolismo: edad, como neonatos y adultos mayores, dieta, patologías, sexo, mujeres en gestación y factores genéticos. Por último, tenemos la eliminación, que es la excreción de un compuesto, metabolito o fármaco no modificado del organismo mediante un proceso renal, biliar o pulmonar. Lugares de eliminación son el intestino, las vías biliares y la vía renal, a través de los riñones, específicamente la nefrona, que es la unidad anatomofuncional en la que se forma la orina. Cabe recalcar que existen también otras vías de eliminación, como es la pulmonar, el sudor, la saliva, las lágrimas y la leche materna. ¿Qué es la farmacodinamia? Estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos, sus mecanismos de acción y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto sobre un organismo. Receptores farmacológicos de estructuras macromoleculares de tipo proteico se encuentran en la superficie de la membrana celular, generan enlaces químicos reversibles y poseen afinidad por las moléculas químicas. Tipos: acoplados a proteínas G, acoplados a canales iónicos, unidos a enzimas intracelulares y acoplados a proteínas. Interacción: la interacción entre el fármaco y el receptor permitiendo respuestas agonista, molécula con afinidad al receptor y cumple actividad intrínseca, y fármacos agonistas que llegan al receptor de la membrana, se acoplan y producen su acción. Se dividen en agonistas completos y agonistas parciales. Antagonistas: moléculas con afinidad al receptor, no tienen actividad intrínseca, siendo incapaces de generar una respuesta. Factores que modifican el efecto de los fármacos. Factores que se vinculan con el sistema biológico: encontramos el peso, talla, edad, género, genética y el estado de salud del paciente. Factores relacionados con las condiciones de administración del fármaco: encontramos la dosis, forma farmacéutica y vías de administración del medicamento. Condiciones de administración del fármaco. Vías de administración determinan la velocidad y la intensidad de la respuesta farmacológica y la tolerancia, dosis más alta que produzca una respuesta tóxica. Interacciones farmacológicas. Al administrar simultáneamente dos medicamentos, estos producen interacciones aumentando o disminuyendo el efecto terapéutico. La sinergia es el aumento del efecto terapéutico y el antagonismo es la reducción del efecto terapéutico. Producen interacciones a nivel de diferentes etapas de la farmacocinética o el nivel del proceso de la farmacodinamia. Inhibidores enzimáticos son los que inducen la producción de enzimas plasmáticas. En cambio, la inhibición del metabolismo inhibe el metabolismo y aumenta la concentración del fármaco. Reacciones adversas a los fármacos. RAM, respuesta nociva no intencional que se observa al uso de medicamentos en dosis recomendada. Incidencia del RAM de 0.7% al 35% y problemas clínicos y de salud pública, RAM letales o incapacitantes. Clasificación de Raulis y Thompson. Tipo A, farmacológica, son reacciones nocivas, predecibles y dependen de la dosis, consecuencia directa e indirecta del efecto farmacológico en 80-90%. Tipo B o idiosincrasia, se divide en verdadera y adquirida. La verdadera se da por causas genéticas y la adquirida no guarda relación con la dosis, son impredecibles y poco. Tipo C o efecto a largo plazo, originado por mecanismos adaptativos y tolerancia farmacocinética. Tipo D o efecto de latencia larga. Aparecen en meses o años retirado el tratamiento, trastornos de fertilidad, teratogenia y carcinogenia. Según la incidencia, muy frecuente, igual o superior de 1 de cada 10 pacientes, frecuente menos de 1 de cada 10 pacientes, pero más de 1 de cada 100 pacientes. Infrecuente menos de 1 de 100 pacientes y más de 1 de 1000. Rara menos de 1 de 1000 y más de 1 de 10.000. Y muy rara menos de 1 de 10.000. Graves, que sean mortal y no graves. Clasificación según el grado de conocimiento. Conocidas: diarrea, náuseas, vómito y cefaleas. Poco conocidas: puede ser por el uso del medicamento o por interacciones. Desconocidas: no se les conoce los efectos adversos. De riesgo: abuso de los medicamentos, errores de su uso, automedicación y mala prescripción médica. RAM tipo A, factores de riesgo: variaciones farmacocinéticas, forma farmacéutica, patologías previas, variaciones farmacogenéticas, interacciones farmacológicas. RAM tipo B, factores de riesgo: genética individual, edad, no predecible, puede llegar a la muerte. Diagnóstico de las RAM: síntomas: náuseas, diarrea, vómito, pérdida de apetito, rash cutáneo, enrojecimiento de las zonas de la piel, eritema y debilidad.